Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos hoy en Romanos capítulo 3 y continuamos hasta el momento con las malas noticias que hemos venido escuchando desde el capítulo 1. Si han seguido ahí los estudios de esta carta, pues hemos hablado de que lo que viene argumentando el apóstol Pablo, el autor de la carta, es que todos los seres humanos realmente estamos bajo el juicio de Dios, seamos paganos, es decir, completamente alejados de Él, o seamos personas religiosas, o entremos dentro de la categoría de lo que se considera normalmente buenas personas, estamos todos bajo el justo juicio de Dios. Esto parece complejo de entender, pero puedes ahí, si no has checado los videos, puedes checarlos y ver la argumentación lúcida y perfecta que ha ido llevando el apóstol Pablo al decirnos que Dios nos va a juzgar conforme a su justicia, conforme a su nivel de justicia, conforme a su estándar de bondad y de santidad, de lo que es una buena persona, no al nuestro, no a estándares humanos. Y eso cambia toda la escala de medición, y bajo esa escala estamos todos reprobados moralmente por habernos rebelado todos y haber ofendido todos ante un Dios santo. Y eso es justamente lo que continúa él en el capítulo 3, y a manera de corolario en este versículo 23, que yo creo que debe ser de memoria, ¿no? Donde dice nítidamente: por cuanto todos han pecado y están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos que han existido y que existirán sobre la tierra han pecado y están todos destituidos de la gloria de Dios, desde Adolfo Hitler hasta la Madre Teresa, y todos los que estemos en medio de esos extremos. Estamos todos justamente condenados por su santidad, por su nivel de justicia y por nuestra rebelión. Y hasta ahí pues siguen siendo muy malas noticias, porque si entendemos la gravedad del asunto, si realmente comprendemos lo que implica tener un asunto legal pendiente con el juez supremo del universo y la sentencia que se avecina sobre nosotros, es bastante delicado, ¿no? Es como tener una sentencia colgada de tu cuello con la que vas caminando todo el tiempo, con un número de presidiario y una fecha pendiente, no solamente para tu juicio, sino probablemente para tu sentencia, tu veredicto de culpable y una sentencia eterna de condenación. Es bastante delicado, pero aquí se hace la luz, porque en el versículo 24 entonces pareciera ser que es un versículo bisagra donde ¡pum!, viene argumentando todo y cambian las cosas, se hace la luz. ¿Y a qué me refiero? Con que Pablo va a ser una de las expresiones más claras y más perfectas, podríamos decir, del mensaje del Evangelio. Evangelio, evangelión en griego, buena noticia. Aquí venimos hablando de puras malas noticias y de repente habla de la buena noticia de Dios, de la buena nueva que ha sido anunciada. Hay un teólogo, y no recuerdo el nombre ahorita, que leí, que dice que este es el párrafo más importante de la Biblia jamás escrito. Entonces, te invito a que me acompañes en este análisis y a que apreciemos la magnitud de la revelación que Dios nos da en estas líneas. Les voy a leer. Dice Romanos 3:24. Sin embargo, pero ahí está el giro. Todo lo que venimos diciendo antes, pero, sin embargo, somos justificados. Justificación. Aquí hay tres conceptos teológicos clave en este párrafo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, segundo concepto clave, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, tercer concepto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, tres conceptos clave aquí que son pilares del mensaje del Evangelio: justificación, propiciación, redención. Vamos con el primero, justificación. Dice, este es un lenguaje, es un término legal. ¿Cómo es? Diakoieos, algo así, en griego. Justificación significa ser declarado justo. ¿Exactamente qué significa? Bueno, es un lenguaje que se utilizaba en derecho romano, ¿ok? Y que tiene que ver, imagínate que esto es un lenguaje de una sala de corte, de un jurado. Lo que la Escritura viene diciendo, el apóstol viene diciendo, es que tú tienes un tema legal con el Dios supremo del universo, que tú y yo hemos violado su ley,
su ley moral y santa, ese estándar de justicia del que hablamos. Lo hemos violado repetidamente, lo hemos violado deliberadamente y por eso es como si hubiésemos cometido delitos ante la ley santa de Dios, la ley moral de Dios. Y todos estos delitos se acumulan en un expediente que va a ser expuesto. Hay una fecha de tu comparecencia ante ese juzgado y ante el juez supremo del universo, en donde se presenta toda la evidencia que respalda las acusaciones en tu contra y en mi contra, ¿no? Entonces imagínate que estás en el día de tu juicio, ¿no?, al que eres llamado, y presentan la evidencia, y hay evidencia escrita, pero hay videos, también hablamos de esto, hay videos de lo que hiciste cuando nadie te veía, hay audios de lo que pensaste, ¿sí?, cuando creías que nadie te escuchaba, hay videos de lo que no hiciste, ¿ok?, y que debiste de haber hecho. Entonces hay una multitud de evidencia abrumadora en tu contra y en mi contra, ¿no?, en ese juicio, ¿ok?, y se expone frente a toda la corte celestial del universo, que es testiga de ese juicio. Ángeles y todos los seres humanos, que estaremos ahí para atestiguar el juicio de cada persona y de cada ser humano que tenga que desfilar ante esa tribuna. Y una vez que se ha dado toda la evidencia, que es más que, ahora sí que valga la redundancia, evidente, que eres culpable, que somos culpables, el juez, justo juez le llaman, ¿no?, los católicos, el gran juez del universo, justamente, ¿sí?, va a enunciar su veredicto. Y se hace el silencio en toda la sala del jurado, ¿no? Y fulanito de tal, juzgado por esto y por esto, por esto, y a la luz de la evidencia y ahí está, yo lo declaro, ¿no?, con la investidura del juez supremo del universo, inocente. Completamente inocente y absuelto de todo lo que se le acusa aquí. Y para entender la magnitud de esto, es como si hasta el mismo acusado, hasta si tú te sorprendieras de estar en esa corte, ¿no? Los ángeles voltean a ver estupefactos ante la declaratoria del juez porque no hace sentido. Dice la Escritura, porque la palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio, es locura para los que se pierden. No hace ningún sentido que a la luz de lo presentado te declare inocente, absuelto, como si nunca hubieras cometido nada de lo que está ahí claramente representado, ¿no? Esto no es, ojo, se usa el término de perdón ciertamente en el Nuevo Testamento, pero técnicamente, es como si te hubieran declarado inocente de todo, o sea, como si no hubiera nada que perdonarte, prácticamente. A ese extremo llega el asunto, ¿sí? Es como, tampoco se trata de que retiraron los cargos, no. Resulta que los cargos, es como si hubieran sido falsos, los cargos, completamente absuelto. Y esto ciertamente concuerdo con el apóstol, esto es escandaloso, ¿Cómo es posible que esto suceda? Bueno, el mismo pasaje nos va dando la pauta. Dice, porque Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de pasar por alto los pecados. Propiciación. Este ya no es un tema, no es un término legal. Este es lenguaje del Antiguo Testamento, es un término del Antiguo Testamento. Particularmente es un término que se usaba, es lenguaje del templo. Recordemos, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, Dios por medio de Moisés les da al pueblo de Israel toda una serie de indicaciones de cómo debían conducir bajo ese pacto, ¿sí?, los servicios de adoración religiosa, muchos rituales, muchos procedimientos, mandatos, ordenanzas. Y dentro de esto estaba al centro de todo ese sistema de adoración del judaísmo propiamente dicho, estaba el templo. Y el templo era central porque ahí se llevaban a cabo la propiciación o los sacrificios, ¿no? Que era todo este sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Era un mensaje representado en vivo y a todo color, ¿no? Le he llamado ahí profecía en 3D, de cuál era el problema del ser humano con Dios y cómo Dios lo iba a solucionar. Entonces ahí tienes en el Antiguo Testamento que está representado el problema que tiene el hombre, el ser humano Israel, con un Dios perfectamente santo a causa del pecado, a causa de la rebelión deliberada del ser humano ante este Dios, ¿no? Y que esto provocaba una separación con este Dios. No puedes pasar aquí, no puedes entrar aquí al templo, dice Dios, a mi lugar santísimo, ¿ok?
Y el pecado provoca muerte, provoca juicio y la sentencia es muerte, separación eterna de la presencia de este Dios. ¿Cuál era la solución que Dios proveía? Decía, un inocente, si yo quieres que te perdone, si no quieres morir tú, alguien tiene que pagar en tu lugar, alguien tiene que morir en tu lugar, ¿no? Entonces se agarraba bajo el mismo sistema a chivitos, animalitos que tenían que ser sin defecto, que representaban pureza, no pecado, y eran sacrificados. Su sangre era derramada, ¿sí? Y presentada en el lugar santísimo de Dios para de esta manera, como dijera aquí, pasar por alto los pecados del pueblo, como justamente dice aquí, para pasar por alto los pecados, ¿no? Pero evidentemente, pues este problema complejo que tenemos los seres humanos con Dios no se arregla con la muerte de un animalito, ¿no? Esto era un símbolo nada más de cómo Dios iba en su momento a presentar un verdadero sacrificio, un sacrificio válido para poder resolver de una vez por todas el pecado, el problema del pecado con el ser humano. Y Jesucristo es este sacrificio. Cuando Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, se encuentra con Jesús, ¿cómo le llama y qué declara? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque efectivamente Jesucristo es ese Cordero, es ese sacrificio, ¿sí? Ya no animal, sino un sacrificio perfectamente válido, perfectamente inocente, porque esa es la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que Dios hiciese su justicia en nosotros por medio de él. ¿Okay? Entonces, él nunca pecó, está validado porque está limpio perfectamente. No hay castigo que pueda recaer sobre él. Él puede presentar su vida como sacrificio en pago por las deudas que tenemos. Morir por nosotros, decidir morir por nosotros. Porque esa es otra, él no lo obligaron. Él dice, a mí nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mí mismo como pago por los pecados de todo el pueblo, ¿no? Y él se presenta como ese sacrificio sustituto. Evidentemente tenía que ser humano, porque solamente un ser humano puede pagar por los pecados de otro ser humano. Y por eso Jesucristo tenía que ser humano para que fuera un cordero válido, un sacrificio válido, ¿no? E igualmente importante, ¿no? Un ser humano inocente podría sustituir, pagar por los pecados de un ser humano culpable, pero no por los de 10,000 millones de seres humanos, ¿no? Y es aquí donde la deidad de Jesús, la declaración de la Escritura de que Jesús no solo era hombre, sino era Dios encarnado, de que era la segunda persona de la Trinidad que había bajado, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Para venir a dar su vida en rescate por muchos. Tenía que ser Dios, porque solamente un Dios infinito puede pagar por todas. Y aquí hay un misterio muy potente, ¿no? Porque dice Colosenses, creo que es capítulo 2, que en Jesucristo habita toda la deidad en un cuerpo humano, toda la plenitud de la deidad en un cuerpo humano. Esto es bien potente. Está diciendo este versículo que en ese hombre que caminó hace 2000 años por Jerusalén y en Israel, estaba encapsulada la vida del Dios infinito. Y eso es un misterio porque no sabemos cómo pasó esto. Ciertamente no hay nada imposible para Dios, pero de alguna manera la vida del Dios infinito la encapsuló en un cuerpo humano, ¿sí? Que habitó entre nosotros. Y por eso esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario tiene un valor infinito y alcanza para pagar y cubrir multitud de faltas, dice la Escritura. Aquí viene el segundo, esto nos lleva al tercer concepto importante, redención. Y la palabra redención era palabra de uso común también en ese tiempo. Sabrás que en los tiempos del apóstol Pablo, en el Imperio Romano, la mayoría de la gente eran esclavos. O bueno, no sé si la mayoría, pero una gran proporción de la población eran esclavos en el Imperio Romano. Y un esclavo era técnicamente propiedad de otra persona, ¿no? Tú podías comprar y vender esclavos. ¿Sabes cuál era la única manera de que un esclavo podía ser declarado un hombre libre? Que alguien te comprara, pagara el precio, le dijeras, oye, ¿cuánto me das por este esclavo? No, pues, no sé, 5,000 denarios. Ahí está. Y pagara los 5,000 denarios. Y entonces, que esa persona que técnicamente pasaba a ser de su propiedad, que dijera por buena gente, dijera, ¿sabes qué? Te regalo tu libertad. Eres un hombre libre. Eso se le llamaba redención, ¿no? Era redimido cuando eso sucedía. Y era la única alternativa que un esclavo tenía para tener su libertad. Y la Escritura dice aquí que Cristo nos redimió.
nos redimió con su sangre. Eso implica clarísimamente, y no solo en este pasaje, que nosotros, la Biblia dice que somos esclavos del pecado, que estamos sojuzgados y sometidos por esta condición humana, ¿sí?, de rebelión ante Dios. Y que efectivamente implica una esclavitud. Yo no sé tú, pero yo antes de recibir a Jesús, recuerdo que en momentos de claridad, ¿no?, y de sentirme abrumado, desesperación, yo decía, yo ya no quiero ser así, yo quiero dejar de hacer esto. Yo no quiero esto en mi vida, o yo no quiero ser de esta manera, pero no podía cambiarlo. No podía, ¿no? Ni con cursos, ni con libros de autoayuda, ni con resoluciones de año nuevo, de que este año hoy voy a cambiar, como dice la canción, ¿no? No, realmente estás en una especie de esclavitud, ¿no?, donde te encuentras realmente, aparentemente normal, pero realmente sojuzgado por una condición, por tu misma condición de hombre caído. Si lees en versículos anteriores que ya no leímos, Pablo cita ahí un salmo en donde lo que retrata es que todos estamos invadidos de este virus del pecado prácticamente, ¿no?, una condición que nos define como seres humanos. Dice, en su boca solo hay amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, con sus manos cometen maldad. Es decir, todo nuestro ser, eso es lo que dice la Escritura, y que estamos esclavizados sin ninguna posibilidad de pagar la deuda que hemos acumulado contra este Dios Santo. Porque esa es otra, ¿no? No entendemos realmente la magnitud del problema, ¿no? Parte de lo que no entendemos es que no tenemos bien claro quién es este Dios, ¿no? Porque el asunto de nuestro pecado es más grave de lo que crees, el asunto de tu pecado y del mío, ¿no? Resulta que nosotros somos unos granitos de arena comparado con Dios, ¿no? Y este Dios es un ser infinito. Y aparte es santo, es decir, es infinitamente santo. Y tú y yo nos hemos rebelado contra este Dios. Le hemos ofendido. Le hemos insultado con nuestras acciones, con nuestras obras, contra nuestras inacciones, con nuestros pensamientos, a lastimar a otros, ¿sí? Entonces el tamaño de la ofensa es infinita. Eso no lo tenemos muy claro, ¿no? No es lo mismo ofender a una persona que al Rey Supremo del universo. Es una deuda infinita que no podemos pagar. Y es más, no podemos dejar de ofenderlo, eso es lo peor de todo, porque estamos esclavizados por el pecado, ¿no? Una condición de total desesperación, de total desesperanza. La Biblia dice que es como si estuviéramos arrodillados por un amo perverso que es dueño de nuestra vida porque somos esclavos y que además nos tiene y además estamos bajo una condena justa, nada más esperando el día de nuestra ejecución. Eso es lo que la Biblia pinta como la situación real de cada ser humano, ¿eh? Pero aquí dice que por medio del sacrificio de Jesús, ¿sí?, Jesús agarra y dice, derrama su sangre preciosa, la sangre que tiene la vida del Dios creador del universo. Dice, yo voy a pagar con esto, te voy a pagar por la libertad de esa persona, por la libertad, por su libertad, ¿no? Y una vez que le paga y hace a un lado a este amo malvado que es el pecado, Él nos dice, no dice, ahora eres mi esclavo. ¿Qué dice Dios? Te hago libre, te doy tu libertad, ¿no? Y te doy libertad, si quieres, para que como hombre libre te relaciones conmigo, que seamos amigos, que yo te enseñe una nueva manera de vivir, ¿sí?, que tengas una vida digna de la nueva condición que tienes como persona libre y renacida, ya no sujeto a a este tipo de esclavitud, y a una vida nueva, ¿no? Y en eso consiste la redención, es lo que hace Jesucristo en la cruz, es algo asombroso realmente, ¿no? Y por eso es que Dios puede decir, te declaro inocente, inocente, por tu fe en la sangre de Jesús. Dice aquí, fíjate, por medio de la fe en su sangre. Ahorita vamos al tema de la fe, ¿ok? Pero es solamente gracias, esto es lo que explica cómo es posible que Dios pueda declarar inocente a una persona que a toda luz es culpable. Y ojo, aquí hay otra cosa, ¿eh? Fíjate que dice el versículo 24, que nos hace justos a sus ojos. Nos declara justos a sus ojos. No necesariamente a los ojos de los demás, ¿eh? Ni siquiera a tus mismos ojos. ¿A qué me refiero? Cuando Dios firma este decreto de inocente con la sangre, pagado con la sangre de mi hijo, liberado de la esclavitud del pecado, redimido completamente y declarado absuelto de cualquier pecado, ¿sí?, te hace inocente ante sus ojos. No quiere decir que ante los demás.
Imagínate a esa persona que hayas ofendido, ¿no? Imagínate que le hiciste algo malo a una persona, ¿no? Que lo lastimaste o lo que sea, ¿no? Y tú realmente, ahorita vamos a ver cómo es que se puede firmar este decreto por Dios, pero recibes esa declaración de inocente de Dios, esa justificación ante sus ojos, quizás no ante los ojos de esa persona decir, ese es un gran perverso, un gran malvado, vieras todo lo que me hizo, ¿no? Pero eres justo ante sus ojos, y es lo único que importa, ¿no? Lo único que te define realmente como persona es lo que este Dios piense y diga de ti. Porque es el único ser absoluto que existe en el universo. Todo lo demás es relativo. Depende de las condiciones, de los tiempos, de las cosas. Pero Él es inamovible. Su palabra y su decreto sobre ti es lo que te define al centro como persona de quién eres. ¿Sí? Y por eso se dice, te justificas ojos. Ni siquiera ante tus propios ojos, ¿eh? Yo no sé si te ha pasado, si tú eres cristiano y tú ya tuviste el paso de la conversión, el paso de la fe en Jesús. Pero hay veces que yo me sigo culpando, ¿no? Por cosas de mi pasado, dándome latigazos por cosas de mi pasado. Y lo que implica eso es que ni siquiera yo me considero justo ante mis propios ojos, ¿no? Porque yo mismo soy un ser relativo, también distorsionada mi conciencia y mi mente por el pecado. Pero este Dios no. Este Dios dice, a mis ojos no. Ante mis ojos eras perfectamente inocente. Yo no veo pecado en ti. Entonces es ante sus ojos que somos justificados. ¿Y cómo se explica esto también? Porque hay que entender que este Dios existe fuera del tiempo, ¿eh? Fuera de la experiencia, de la dimensión del tiempo y de la experiencia humana del tiempo. Él no está esperando la fecha de este juicio. Tú y yo sí. En nuestra experiencia como seres humanos aquí en la Tierra, nosotros estamos sujetos al tiempo, ¿sí? Para nosotros la fecha de este juicio está en el futuro. Este juicio está en el futuro cuando muramos, ¿no? ¡Pum! Está más adelante. Para este Dios no. Este Dios no es como que está esperando Jesús cuando, me toca juicio en el año 3100 me toca juzgar a Ramón. No, Él no está esperando. Él existe fuera del tiempo. A sus ojos este juicio ya pasó. Y de hecho, si ves el lenguaje que hay en Romanos 3, 24, 25, está todo en pasado, ¿eh? A quien Dios puso como propiciación, ¿sí? A causa de haber pasado por alto los pecados, justificados, dice Romanos 5, justificados por la fe en el pasado. Los términos son en pasado, porque para Él está temporal, no está esperando la fecha. Quiere decir que este decreto que se firmó con la sangre de Jesús ya se firmó. Para ti es en futuro el juicio, pero Él ya lo firmó. Y esto quiere decir que esto engloba también tus pecados futuros. Esto es motivo de confusión y de mucho debate, sobre todo con los cristianos, ¿eh? Y porque se dan un mal entendimiento de las Escrituras, y particularmente la carta a los Romanos, no solo en este pasaje, sino en los que vamos a ver si Dios quiere, de cómo es de qué implica este concepto de la justificación, de ser declarado inocente a los ojos de este Dios, ¿no? Que es un evento que está fuera del tiempo y que implica todos tus pecados cometidos, toda la persona. ¿Por qué? Porque cuando Dios firma este decreto y te declara inocente y absuelto, ¿sí? Es porque juzgó todos tus pecados. Dice ahí cosa juzgada, prácticamente. También el lenguaje legal implica que nadie te puede volver a juzgar por eso. Que no va a haber un segundo juicio. Y está escrito que venga para los hombres la muerte y después el juicio. Punto, pum. No hay otro juicio, ¿no? Jesucristo pagó por los pecados una sola vez y para siempre, ¿no? Aquí, por ejemplo, la doctrina católica es cerrada en el sentido de que se enseña que tú casi tienes que ir por tu dosis de perdón cada semana, ¿no? Por medio de los sacramentos de la confesión y la comunión, la penitencia, bueno, todo eso, ¿no? Y tienes que recibir tu dosis de salvación en pequeñas dosis. Cuando la Escritura dice que no, que esto es un pum, es un evento, es un juicio y es un decreto, ¿no? Esto también es posible porque lo que entendemos que nos dice la Escritura que pasó en la cruz es que Dios cambió, porque Él puede hacer esto nuevamente, cambió el espacio por el tiempo. ¿A qué me refiero? Un ser humano culpable como yo, como tú y como yo. ¿Sabes cuánto tiempo nos llevaría pagarle a Dios nuestra deuda por haber ofendido a un ser infinito, a un Dios infinito? ¿Cuánto tiempo nos llevaría a alguien como tú y como yo, que somos seres finitos? Pagar la deuda ante un Dios infinito por una ofensa infinita nos llevaría a la eternidad. Por eso el infierno es eterno.
No sé si has escuchado, te ha pasado por la mente gente que dice, qué injusto que Dios mande al infierno a la gente solo por unos cuantos años que pecaron aquí en la tierra. Si lo que no entiendes es que en estos cuantos añitos que pecaste, ofendiste a un ser infinito, entonces tienes una deuda infinita. ¿Y sabes cuánto tiempo te va a costar pagar esa deuda infinita? La eternidad. ¿Sí? ¿Qué hace Dios en la cruz? Por eso Jesucristo tenía que cumplir con los requerimientos para ser el Cordero de Dios, tenía que ser Dios mismo, ¿no? Y su sangre tener un valor infinito. Dios agarra y dice, en lugar de que pague de a poquito la deuda por una eternidad, ¡pum! Pago de trancazo, un trancazo de dinero, ponle. O sea, en lugar de sacar un carro a crédito que lo pagas en, no sé, en 100 meses, agarró y de cash, de efectivo, agarró y pagó todo de una sola vez, ¿no? Con la sangre de Jesús que tiene ese valor, porque Jesús es un ser infinito. Es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y en lugar de tener un infierno eterno de a poquito, un infierno en un momento, ¡pum!, de golpe, un ser infinito. Sustituye de esa manera, cambia espacio por tiempo en la cruz. Y por eso es que Él juzga en un solo momento todos los pecados de la humanidad, ¡pum!, y se pagan en un momento todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. ¿Ok? Dirán los cristianos, algunos maestros, pastores, no, tú no puedes decirle eso a la gente. Van a agarrar pa'l monte. Si le dices que ya les perdonaron sus pecados futuros, ¿para qué quieres, no? Ya no, el próximo domingo ya no tengo aquí a nadie. Bueno, nuevamente es un mal entendimiento del concepto de la gracia y de crecimiento espiritual. ¿Cuál es la dinámica del crecimiento espiritual bajo la gracia? No con ganancias, porque lo vamos a ver en los capítulos 7 y 8 de Romanos. Entonces, por el momento, vamos a dejar pendiente esta cuestión, ¿no? Pero nos concentremos en estos tres pilares de la salvación, ¿no? Estas tres eventos, justificación, propiciación y redención, que posibilitan que Dios nos dé salvación gratuita de una sola vez y para siempre por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, gracias a lo que hizo Jesucristo. Y dice aquí, y repitiendo, dice, por medio de la fe en su sangre. Y aquí está lo único. Hasta ahorita hemos hablado de cosas que Dios hizo. Tú estás nada más ahí hasta ahorita pasivo, como pasivo espectador, viendo cómo te declara Dios inocente y cómo hizo todo lo que hizo, ¿no? Solamente para poderte perdonar completamente y librarte del infierno. Pero sí hay un rol que tienes que jugar, y es lo que dice justamente este versículo. Fe en su sangre. Y ya de ahí, en los versículos 27, sigue hablando de fe, ¿no? Por la ley de la fe. Concluimos, dice el 28, que el hombre es justificado, declarado justo por fe, sin las obras de la ley, los mandamientos, ¿no? Dios justificará por la fe a los judíos y por la fe a los no judíos. Fe, 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 fe. Y aquí mucho cuidado, porque ¿qué es fe? Bíblicamente, ¿qué es fe? Hay muchas concepciones de fe y muchas definiciones humanas de fe. La definición bíblica de fe, no es asentimiento mental, es decir, no es mentalmente decir, sí, sí. Por ejemplo, has escuchado que mucha gente, tal vez es tu caso, ¿no? Yo sí creo que Dios existe, yo sí tengo fe en Dios, yo sí creo que Dios existe. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Santiago capítulo 2. Tú dices que tienes fe en Dios porque Dios existe, ¿no? Bueno, pues te tengo una noticia. Entonces resulta que la mayor persona de fe es Satanás. Porque él cree en Dios. Satanás no tiene ninguna duda que Dios existe, ¿eh? Ninguna. Tú sí tienes dudas, pero él no tiene ninguna duda. Entonces, en ese sentido, su fe es mayor que la tuya. Eso no te va a salvar. Creer que Dios existe no te salva en lo absoluto, ¿no? No es Es más, me viene a la mente, ni siquiera es decir que se cree que Jesús pagó por tus pecados. ¿A qué me refiero? Esto tengo grabadísimo. Una vez, y no recuerdo si yo ya era cristiano o no, si ya había dado este paso de fe, pero recuerdo que estaba en una iglesia católica y está el padre, está el sacerdote y hay un Cristo, ¿no?, colgado en la pared, y está toda la gente, y agarra a él y dice, ¿creen ustedes que Jesucristo pagó por sus pecados? ¿Lo creen? Y todos, sí, sí creemos. Están salvados. Eso es todo. Y técnicamente sí, no estaba equivocado. El problema es cuando les dice, ¿creen ustedes? ¿A qué se está refiriendo?
No es nada más decir, sí, sí creo que Jesús pagó por mis pecados. Y no hay un verdadero procesamiento, entendimiento de lo que esto implica. La condición, la condicionante para tener fe bíblica son dos cosas. Una, que tú concuerdes, que tú le creas. Fe es creerle, ¿no? Que tú le creas a Dios, que su diagnóstico sobre ti y tu problema es correcto. Esa es la parte más difícil. ¿Sí? Que tú digas, sí, Señor. No es tan sencillo decir, sí, es verdad, soy un rebelde, me he rebelado contra ti, te he ofendido. Desde que tengo conciencia te he ofendido todos los días de mi vida. Y he cometido algunas ofensas particularmente graves para ti. He lastimado a otras personas, me he lastimado a mí mismo, ¿no? Te he dado la espalda, no te he escuchado, he sido rebelde ante ti, ¿sí? Y merezco la sentencia de culpabilidad. Merezco el veredicto de culpabilidad, ¿sí? Y merezco la sentencia que tuvieras que darme, ¿no? Es concordar con esto no es tan sencillo. Pero esto es algo que solamente pasa aquí adentro, ¿no? Esto también es solamente ante sus ojos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que esto que podemos llamar arrepentimiento de corazón, concordar con Dios en su diagnóstico, ¿sí? Es un evento que se da internamente, independientemente de lo que pase afuera, ¿no? ¿Qué pasa en muchas iglesias, no? Ves ahí que o no sé, o pasan las personas ¿verdad?, a comulgar, o ves en las iglesias cristianas que llama, ¿no?, el pastor, pasen, quienes quieren pasar adelante que pasen, vamos a hacer la oración de salvación y la repitan conmigo y la repite la gente. Y externamente, ante los ojos de otros, pudiera parecer que esa persona ya es salva, ¿no?, que ya recibió a Jesucristo como Salvador, pero puede ser que no, porque es algo que se da solamente al corazón y solo Dios puede ver al corazón. Solo Él puede ver si realmente en el corazón hay arrepentimiento sincero, fue de boca, ¿no? Aunque lo digas en voz alta, ¿no?, que digas, sí, sí creo. No, solamente Dios sabe si tu arrepentimiento es genuino, si realmente hay contrición de corazón, ¿no? Y es lo único que Él quiere realmente, que te arrepientas de corazón. Miren, y tiene mucha lógica, ¿eh? No es nada, ahora sí que no es nada del otro mundo. No sé si has estado en algún conflicto con una persona, un conflicto así duro, ¿no?, donde hay insulto y hay pleito. Y de repente, que es realmente cosa rara, ¿no?, que de repente una de las dos partes dice, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, ¿no? Tienes razón. Yo hice mal, yo te ofendí en esto, hablé mal, lo que sea, ¿no? Cuando alguien sale con eso cambia la dinámica del conflicto, ¿eh? Normalmente, digo, hay muchos corazones duros que nos cuesta perdonar y tal vez la otra parte no perdona, ¿no? Pero eso puede cambiar la dinámica. Puede ser que otra persona diga, ok, sí, está bien, ahí la dejamos, no te preocupes, ¿no? Cuando ves que esa persona realmente de corazón se ha arrepentido, eso cambia la percepción. Y es lo mismo con Dios. Él solamente quiere ver eso en tu corazón. ¿Por qué? Oye, no va a declarar inocente, no va a dejar entrar a nadie a su presencia que venga creyéndose que se lo merece. Después de lo que hizo su hijo, después de que tu pecado y mi pecado le costó a su hijo una muerte horrible, arder en el infierno espiritual, un infierno espiritual infinito. ¿Tú crees que Él va a dejar entrar a nadie sin que se haya arrepentido de sus pecados? Por supuesto que no. Esa es la única condición que Él nos pone, ¿eh? Que concuerdes, que le creas, que tengas fe, que lo que Él dice sobre tu condición es verdad. Que hagas a un lado tu orgullo, que seas humilde, ¿sí? Y dos, que concuerdes, si ya concordaste en el diagnóstico, que concuerdes en la cura, en la receta, y que la tomes, ¿no? ¿Y cuál es la receta? La receta es Jesucristo. Es la única manera de que te puedas salvar, porque solo su sangre, la sangre de Dios, puede cubrir tus faltas y pagar por tus faltas y pagar el precio de tu redención y de tu salvación. Solo con su sangre se firma ese decreto en el Tribunal Supremo del Universo, donde Él te declara inocente a pesar de tus pecados. Solo con su sangre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual se pueda ser salvo más que el de Jesucristo, dice la Escritura. Si tú pones tu fe, por eso repito, es importante el término, si tú pones tu fe en cualquier otra cosa que no sea Jesús, ¿sí?, o en Jesús más otras cosas, no sirve. La receta es muy clara, es la fe en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque la vida está en su sangre. La vida de Dios está en la sangre de Jesucristo. Y es por la fe en su sangre que somos declarados inocentes. Entonces, realmente eso es todo lo que hay que hacer, ¿eh? O sea, no es tan complejo por nuestra parte, la parte difícil ya la hizo Él. Y te quiero ofrecer esto completamente gratis, ¿no?
¿Qué te recomendaría? Pues que no pospongas esto. Esto es una oferta, ahora sí que, una oferta que no deberíamos de poder rechazar nadie, ¿no? No hay ninguna razón para no rechazarla. La única razón para rechazar esta oferta es que eres muy orgulloso. Es que tu orgullo puede más, y entonces vas a rechazar ese regalo, porque si eres orgulloso y según tú no has hecho nada y según tú eres muy buena persona, pues ¿para qué necesitas a Jesucristo? No lo necesitas realmente, ¿no? Yo te diría, haz a un lado tu orgullo, ¿sí? Ve ante este Dios y dile, concuerdo, te creo, tengo fe en lo que dices, concuerdo cuál es mi condición y me arrepiento, ¿sí? Y concuerdo en cuál es tu cura, es la sangre de tu Hijo nada más, la sangre de Dios derramada para pagar mis faltas, y la tomo, lo tomo. Dame una gotita de esa sangre para que cubra por todos mis pecados, Señor. Y es todo lo que tienes que hacer. Dios se muere de ganas porque hagas esto. Nada más está esperando firmar el decreto e invitarte a su familia y darte todas las bendiciones que vienen con eso, porque las buenas noticias no paran ahí. De aquí en adelante son buenas noticias. Te invito a que sigas este estudio, a que tomes esa decisión si no lo has hecho, a que compartas este mensaje con otras personas. Y si no te has suscrito al canal, te invito también a que te suscribas para seguir viendo los videos. Que Dios les bendiga.